por favor, que abran la Biblia, la palabra de Dios, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. En Gálatas, capítulo 1, del 11 al 24. Vamos a ver la palabra de Dios. Les voy a pedir que me sigan con su vista y yo voy a hacer la lectura. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antiguos. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces podían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios causa de mí. Hermanos, John Newton fue un pastor y escritor de himnos cristianos. Su himno más conocido o su himno más famoso que todos conocemos, o la mayoría, es Sublime Gracia. Pero antes de ser pastor y escritor y compositor de himnos, o incluso antes de ser cristiano, fue un traficante de esclavos y un rebelde. E incluso él llegó a ser esclavo en África. Él escribió lo siguiente, ponga atención. Aunque durante mucho tiempo fui uno de los principales impulsores de la blasfemia y la maldad, fui perdonado y fui designado para predicar la fe que durante tanto tiempo me había esforzado por destruir. Unos días antes de su muerte, John Newton pidió que se escribiera en la lápida ahí en su tumba las siguientes palabras. John Newton, escritor, antiguo infiel y libertino, esclavo en África, fue por la abundante misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que durante mucho tiempo se había esforzado por destruir. ¿Qué cambio hace el Evangelio, hermanos, en la vida de un pecador? Amén. ¿Qué cambio hace el Evangelio en la vida de un pecador? Y lo mismo que le sucedió a John Newton hace más de 300 años, le sucedió al apóstol Pablo hace más de 2000 años. Y sigue sucediendo en la vida de muchos pecadores en todo el mundo. Y cuando eso sucede, el Evangelio brilla con toda su fuerza. ¿Es el Evangelio real? Sí. El Evangelio es la verdad. ¿Puedes probarlo? Hay muchos argumentos a favor del Evangelio, pero uno de los más poderosos, mis hermanos, es ver las vidas transformadas por el Evangelio, que es poder de Dios para salvar pecadores. Hay muchos argumentos para defender el Evangelio, hermanos, pero
uno de los más poderosos es la vida de personas como tú y como yo que han sido transformadas por el Evangelio. Y lo que hace Pablo en este pasaje es precisamente defender el Evangelio, contando su testimonio de conversión y la obra que Dios le encomendó a predicar ese Evangelio. En las iglesias de Galacia estaban dudando del Evangelio verdadero y estaban abrazando un Evangelio falso, enseñado por maestros falsos. Y Pablo defiende el verdadero Evangelio defendiéndose a sí mismo, contando su testimonio. ¿Por qué hace eso? Porque la confianza en el Evangelio depende de la confianza en el mensajero. Si no confías en el mensajero, no confiarás en el mensaje. Pablo cuenta su testimonio y su llamado de parte de Dios a predicar el Evangelio para que la gente de las iglesias en Galacia regresaran al verdadero Evangelio. Ese era el propósito de Pablo en su carta, hermanos. Que la gente, los hermanos en las iglesias en Galacia, regresaran al verdadero Evangelio. Y he titulado el sermón Una vida transformada por el Evangelio de Cristo, y lo he dividido en tres secciones. Una vida transformada por el Evangelio de Cristo, número 1, ha recibido el Evangelio de Cristo. Número 2, ha dejado todo por el Evangelio. Y número 3, ha cambiado tanto que otros lo notan y glorifican a Dios. Y antes de ir al primer punto, quisiera que recordáramos por qué Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia. Bueno, Pablo había comenzado estas iglesias o las había plantado en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Él escribía a todas las iglesias de esta región porque estaban en un gran problema doctrinal. Todas las iglesias de la región, hermanos, estaban siendo influenciadas por esos falsos maestros. Estos falsos maestros enseñaban que los cristianos debían realizar ciertos ritos religiosos para alcanzar la salvación. Y además, ellos negaban la autoridad apostólica de Pablo y la veracidad del mensaje del Evangelio. Y es en este contexto que Pablo escribe esta carta, con el propósito de que todos los hermanos en Galacia, como lo he mencionado antes, regresen al verdadero Evangelio. Y una de las primeras cosas que hace Pablo, hermanos, para traer a los Gálatas de regreso al Evangelio, es dando argumentos a favor de su apostolado y explicándoles de nuevo el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto lo podemos encontrar en la primera parte de la carta. Después, en la siguiente sección, al mismo tiempo, Pablo está preocupado por la facilidad con la que estos hermanos se han desviado del Evangelio y han abrazado otras mentiras. Y por último, para contrarrestar todas estas ideas falsas y pensamientos falsos, Pablo quiere que los Gálatas escuchen su testimonio de cómo Dios lo transformó por el poder del Evangelio. Y esto nos lleva al primer apartado, mis hermanos. Una vida transformada por el Evangelio ha recibido el Evangelio de Cristo. Vaya conmigo, por favor, de nuevo a los versículos 11 y 12 y dice lo siguiente. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Hay algo interesante aquí al inicio de esta sección, hermanos, en el versículo 11. Pablo llama a los personas en Galacia hermanos. Si pueden fijarse, ahí dice, pues quiero que sepan hermanos. Pero ¿por qué los llama hermanos? Pablo, mis hermanos, habla desde su corazón pastoral. Él tiene una gran carga por estos hermanos, pero no los descarta como impíos. No los descarta como impíos que han renunciado al Evangelio, sino que los llama hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo tiene la esperanza de que dejen las mentiras y regresen al camino correcto.
Por eso los llama hermanos. Ahora, aunque Pablo los amaba, y esto es verdad, y está preocupado por ellos, él es determinante y fuerte en su tono. En otras cartas, como en la carta a los Filipenses, mis hermanos, podemos encontrar a Pablo dando gracias a Dios por la vida de los creyentes. Pero en Gálatas encontramos inmediatamente un tono de preocupación y tristeza, un tono firme, tajante, porque ellos se han alejado de la verdad del Evangelio. Ahora quiero que vayamos directamente a esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo estaba predicando? El Evangelio, mis hermanos, son buenas noticias. Dios nos creó para adorarlo y tener comunión con Él. Él nos creó para que lo disfrutáramos de Él para siempre. Pero nosotros decidimos rebelarnos contra Él, contra sus mandamientos amorosos, y por nuestro pecado y desobediencia merecemos el castigo eterno separados de Dios por siempre en un lugar que se llama infierno. Pero Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz como sustituto por todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él como su Salvador. Mis hermanos, este mensaje fue el mensaje que Pablo recibió y no hay ningún otro mensaje que pueda salvar pecadores. No hay otra mejor noticia que tú puedas y que yo podamos recibir que nos pueda salvar, que pueda salvarnos de nuestros pecados. Y los hermanos en Galacia recibieron el mismo mensaje, solo que ellos permitieron añadiduras a ese mensaje. Fíjense lo que los falsos maestros enseñaban. Ellos decían, sí, Cristo salva, pero necesitas hacer otras cosas además de creer en Él para que conozcas a Dios de verdad. ¿Qué cosas? Guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento, como la circuncisión de varones, leyes sobre alimentos, días sagrados judíos, festividades, etcétera. Cientos de tradiciones judías que ellos habían añadido a la ley de Moisés, pero no tenían ningún sentido para ser salvos. Ahora, hermanos, el problema aquí no es que los Gálatas no habían escuchado este mensaje o que no supieran del contenido. El punto aquí, mis hermanos, es que ellos desecharon el evangelio para prestar atención a otro mensaje de hombres, un mensaje que distorsionaba la centralidad del mensaje de Cristo. Lo distorsionaban y lo descentralizaban de Cristo por un mensaje que añadía prácticas de la religión judía a la obra de Cristo. Era una mezcla extraña, era una revoltura extraña que estaba muy de moda en esos tiempos. Judíos se convertían al cristianismo y ellos decían que tenías que añadir otras cosas más a ese mensaje. Yo tengo una aplicación para todos nosotros, mis hermanos. No apartemos ni por un momento nuestros ojos de Cristo y de la verdad que salva. No apartemos ni por un momento nuestros ojos de Cristo y de la verdad y del mensaje del Evangelio que viene de Cristo. No tenemos permiso para añadir nada ni para quitar nada de él. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, esa es algo muy tajante. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, la ecuación es muy sencilla. La ecuación de la salvación es muy sencilla. Jesús más nada es igual a salvación. Todo lo que es falso dice Jesús más algo igual a salvación. ¿Pueden entender eso?
Jesús más nada, no hay nada que añadir, es igual a salvación. Pero Jesús más añadir algo es falso, es mentira. Pablo dice a los Gálatas, yo les anuncié un mensaje divino, no es invento mío, ni de ningún hombre, ni ha salido incluso de la mente más brillante en este mundo. Por supuesto, mis hermanos, los falsos maestros se presentaban a las iglesias de Gálatas como personas iluminadas, a un nivel más alto que los demás, con un conocimiento que podían engañar a cualquiera. Incluso hay comentaristas bíblicos que dicen que judíos se introducían a la iglesia con el propósito de destruirla desde dentro. Eran judíos que ni siquiera habían creído en Cristo, solo tenían el propósito de destruir la iglesia. Y iban con esa súper inteligencia que podía engañar a cualquiera. Pero Pablo, mis hermanos, no se queda callado. Pablo entendió que vale la pena defender todo por el evangelio. Escucha esto, todo lo que hagamos por el evangelio vale la pena. Todo lo que podamos hacer por causa del evangelio vale la pena. Cada segundo, cada palabra, cada esfuerzo a favor del verdadero evangelio vale la pena. En el versículo 12, Pablo dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Vaya conmigo al versículo 12. Sino que lo recibí por una revelación de Jesucristo. La palabra clave aquí, mis hermanos, es revelación. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra revelación es clave? Porque de esta palabra se desarrolla toda la sección de la carta. ¿Y qué significa revelación? La palabra revelación significa manifestar una verdad que estaba oculta. Pablo está contestando a una posible pregunta de algún lector o algún oyente de su carta. Ok, Pablo, ¿cómo es posible que no hayas recibido ninguna influencia humana para recibir el evangelio? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Escuchen lo que dice un comentarista. Definitivamente el apóstol Pablo ya conocía el mensaje de Cristo y su obra en la cruz. Seguro fue testigo de la muerte de muchos hombres y mujeres que preferían morir antes de negar su fe en Cristo. Seguro escuchó el mensaje de algunos presos que daban testimonio del evangelio. Pero aquí viene lo interesante. Para Pablo, todo eso que escuchaba y todo eso que veía no tenía ningún sentido. Al contrario, todo eso que escuchaba acerca de Cristo y de su muerte en la cruz y ver la vida de esas personas que morían por algo que él no creía, dice que encendía más su coraje por ellos. Tenía más deseo de destruirlos. Quería perseguirlos hasta lo último de la tierra. Quería perseguirlos hasta el último rincón. Incluso fue a recibir cartas para ir por ellos tras Damasco. Él quería destruir la iglesia, mis hermanos. Todo lo que él escuchaba, todo lo que él veía de esas personas que morían por el evangelio, esos presos que incluso cantaban y le predicaban incluso el evangelio a Pablo, quizá, para él no tenía sentido. Pudo ver a Cristo hasta que el velo fue quitado de sus ojos. Todo cobró sentido hasta que se encontró con Cristo. Lo acabamos de leer hace un momento en Hechos capítulo 9. Todo lo que había escuchado y todo lo que había visto fue una realidad para él. Ese encuentro con Cristo marcó toda su vida. Todo cobró sentido hasta que se encontró con Cristo. Y eso sucede con todos los cristianos de todas las épocas. Una vez que se abren nuestros ojos, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Si tú has escuchado el evangelio
te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo como tu Salvador, escucha bien todo lo que sucede en tu vida. Tus afectos cambian. Todos tus afectos cambian. La relación con el pecado cambia. Tus relaciones cambian. Lo que antes odiabas, ahora lo amas. Compartes a otros de Cristo. Perdonas a quien te hace mal. Reconoces tu pecado y pides perdón. Todo esto sucede cuando has recibido el Evangelio de Cristo en tu vida. Ahora yo te pregunto, a ti que has estado por mucho tiempo en la iglesia, ¿puedes reconocer esto en tu vida? Estas cosas que mencioné, ¿puedes reconocerlas en tu vida? Amigo que nos visitas, joven universitario, niños que viven con sus padres que han escuchado esto continuamente en casa y quizás pienses que nada de lo que has escuchado tiene sentido. Presta mucha atención a esto. Esto que voy a mencionar es el mensaje más importante de hoy incluso. Es lo más importante que vas a escuchar. Cristo, el único Hijo de Dios, fue enviado por Él a la tierra hace más de 2000 años para morir por pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz, cargando con nuestro pecado, pagando la deuda que teníamos con Dios. Y gracias a la vida perfecta que Él vivió, que tú y yo no podemos vivir, y a su sacrificio en esa cruz, toda esa deuda fue pagada y ya no debemos nada. Ya no debemos nada y es así que podemos reconciliarnos con Dios. Yo te invito a que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Confiesa tus pecados y pon tu fe en Él. No esperes más tiempo. Ven a Cristo, confía en Él. No hay nada más, no hay nada que tenga más valor en esta tierra que venir a Cristo. No hay tesoro más valioso que Cristo. No esperes más tiempo. No esperes a hacerte viejo, no esperes a terminar tu carrera, no esperes a que pase el día de hoy, no esperes más tiempo. Ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Escucha, no hay nada en esta tierra ni en el universo. No vas a encontrar ningún otro mensaje que pueda salvar tu alma. Ven a Cristo hoy. No esperes más tiempo. Y definitivamente, hermanos, la vida de Pablo fue transformada por el Evangelio y a continuación nos cuenta cómo era su vida antes y cómo Dios lo llamó por su gracia. Ahora vayamos al segundo lugar, al segundo apartado. Una vida transformada por el Evangelio ha dejado todo por el Evangelio. Acompáñeme de nuevo a los versículos 13 al 17. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Versículo 14. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En su carta a los Filipenses, mis hermanos, Pablo habla de su vida antes de conocer a Cristo. Y en el libro de los Hechos nos narra cómo fue su encuentro con Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces de Pablo al escribir esto? Justo en esta sección de la carta. ¿Cuál es su propósito? Un comentarista lo explica así. Ponga atención, hermanos. Para poder captar lo que Pablo desea comunicar, debemos tener en cuenta el propósito de Pablo al recordar estos tristes episodios de su vida. Lo que quiere decir es que no existe persuasión humana que pudiera ser capaz de impartir el evangelio a un perseguidor tan decidido y feroz como él lo fue. Su propósito es demostrar que su evangelio no es de hombres, sino que procede de Dios.
Hermanos, el deseo de Pablo es demostrar que no hay pensamiento, no hay idea o condición humana que sea capaz de cambiar la vida de una persona. ¿Y saben cómo lo demuestra Pablo? Con su ejemplo. Él lo demuestra con su ejemplo. Y dice en el versículo 13, porque ustedes han oído hablar o han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Mis hermanos, los hermanos en Galacia conocían muy bien a Pablo. En la vida de Pablo no había nada oculto, no había secretos, pero había hombres dentro de la iglesia que buscaban cualquier excusa para o cualquier pretexto para acusar o desacreditar el ministerio de Pablo. Entonces, lo primero que nos encontramos en la descripción de su relato es la religión que él siguió por muchos años, el judaísmo. Básicamente, hermanos, el judaísmo era un sistema religioso judío basado en la justificación por obras, esto que nos quede muy claro, en la justificación por obras, no en la justicia por la fe. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, condena las prácticas religiosas de los judíos que en lugar de acercarlos a Dios, los alejaba de él. Isaías 29:13 dice lo siguiente, escucha, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero se aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Muy religiosos con sus acciones y tradiciones, pero muy lejos de Dios. Un comentarista dice lo siguiente, los judíos, incluyendo a Pablo, antes de su conversión, trataban de entrar en el reino de los cielos, obedeciendo toda la ley de Moisés según era interpretada por ellos, o por todas sus tradiciones, en oposición a lo que fue la intención del mandamiento original de Dios. El argumento de Pablo es el siguiente. El Evangelio no puede ser visto desde una perspectiva meramente humana, porque no es una tradición humana. El Evangelio no es una tradición humana hecha por hombres. Hermanos, el Evangelio es el mensaje de Dios que tiene el poder de transformar la vida de una persona desde la persona más destrozada y hecha pedazos hasta la persona que parece tener todo resuelto. Mis hermanos, Pablo era de los que tenía su vida aparentemente resuelta. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, son versículos conocidos por la mayoría de nosotros. Dice lo siguiente, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El deseo de Pablo, mis hermanos, no era profundizar en su vida pasada, ni dar una clase maestra acerca del judaísmo. Lo que él deseaba era apuntar a sus lectores a Cristo, que miraran a Cristo, que dejaran de creer que regresar a la esclavitud de una vida de obras significaba agradar a Dios. Al contrario, una vida así solo los llevaría a un celo desmedido como el de él. Por un celo desmedido por tradiciones que terminaría alejando su corazón de Dios. Pablo se pone como testimonio, se pone como, miren lo que hace el Evangelio en la vida de una persona. Solo el Evangelio lo puede hacer. Y lo que Pablo al mismo tiempo hace, mis hermanos, es apuntar a los hermanos a Cristo. Pablo tenía su vida aparentemente resuelta, pero estaba perdido. Y quizás tú
Hoy tienes tu vida aparentemente resuelta. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no tienes a Cristo como Salvador, estás caminando a una eternidad alejado de Dios y bajo su juicio y castigo por tu pecado. Mira a Cristo como tu Salvador y tu única esperanza. No confíes en que tienes todo resuelto. Confía en la obra de Cristo a favor de pecadores. No confíes en tus buenas obras. No confíes en tus buenas obras. No confíes en tradiciones creadas por hombres. Confía en Cristo. Confía solo en Cristo. En los versículos 15 y 17, Pablo dice que no solo tuvo el privilegio de conocer la salvación en Cristo, sino que ahora tiene el privilegio de predicar ese evangelio que lo transformó porque Dios lo escogió para eso. El pastor John MacArthur escribió lo siguiente: ninguna explicación o influencia humana podría dar razón de esa vuelta de 180 grados en la vida de Pablo. Hasta ese punto había sido como un tren de carga que arrasa imparable todos los obstáculos que se colocan enfrente de él. Su celo legalista le había puesto al frente de una marcha destructora de la cual ninguna fuerza natural, excepto la muerte, le habría podido desviar. Pablo iba como un tren. ¿Han visto el tren a una velocidad más o menos alta? Si el tren mide más de 1 kilómetro, no se frena en 100 metros. Si viene a una velocidad promedio, no se frena a 100 metros. Necesita muchos metros, cientos de metros para frenarse. Y Pablo iba como ese tren. Iba desmedido, pensando en destruir la iglesia de Dios. Pero se encontró con Cristo y todo cambió. Dios tenía otros planes y el perseguidor de cristianos se convirtió en un cristiano. Y el que encarcelaba y destruía a los que predicaban el evangelio fue salvo por ese poderoso mensaje y ahora lo predicaba. Mis hermanos, ahora pasamos al tercer lugar, a la tercera sección. Una vida transformada por el evangelio ha cambiado tanto que otros lo notan y glorifican a Dios. Vamos a los versículos 18 y 24. 18 al 24, perdón. Versículos del 18 al 24. Acompáñeme, por favor, y ponga su mirada ahí. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Por qué Pablo narra estos acontecimientos de su vida después de su conversión? Bueno, tiene por lo menos 2 propósitos: defender la veracidad de su apostolado y afirmar que su mensaje era divino, que no había sido impartido por hombres. Hermanos, los falsos maestros acusaban a Pablo y lo menospreciaban, pero sus acusaciones no tenían fundamento. Otros apóstoles como Pedro y Jacobo lo habían conocido y habían dado testimonio que él era apóstol de Jesucristo. El apóstol Pedro incluso reconoció sus cartas, que las cartas de Pablo eran parte de la escritura, de la misma revelación de Dios. Si los falsos maestros y los hermanos en Gálatas rechazaban a Pablo, entonces estaban rechazando a Dios mismo, porque Dios había dado el mensaje del evangelio a Pablo para que los
para que lo predicara a ellos. Entonces ellos rechazaban este mensaje, rechazaban a Dios mismo. Hermanos, ya casi para terminar, recordemos que el propósito de la carta a los Gálatas era que ellos volvieran al Evangelio. Pero para volver al verdadero Evangelio, ellos debían confiar en los mensajeros, en los testigos, en que esos hombres, lo que esos hombres les decían era verdad. Y Pablo aquí defiende su testimonio y ministerio, porque al hacerlo, mis hermanos, Pablo, al defender su ministerio, está defendiendo el evangelio mismo. Él estuvo dispuesto a poner todo sobre la mesa para persuadir a los cristianos en Galacia para que regresaran al evangelio. Pablo quería que no quedara ningún cabo suelto para derrumbar las mentiras de esos falsos maestros. Y Pablo concluye los versículos 23 y 24. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Mis hermanos, ese es el argumento de Pablo. Hay testigos de lo que me sucedió a mí. Los falsos maestros hablan mal de mí y me desacreditan. Pero realmente el cambio que experimenté fue tan grande que fue demasiado evidente, hasta el punto que muchos daban gloria a Dios por mí. La gente daba gloria a Dios porque su poder para salvar y transformar pecadores fue muy evidente en la vida de Pablo, quien antes quería destruir a la iglesia cristiana. Los hermanos que habían sufrido los estragos de esa persecución podían decir ahora que ahora esa persona que los perseguía predicaba ese evangelio. Qué poderoso es el evangelio que transforma la vida incluso de un perseguidor tan duro como él. El evangelio puede cambiar tu vida y la puede transformar. Un comentarista dice que las personas reconocieron los maravillosos atributos de Dios en la vida de Pablo: su poder, su soberanía, su sabiduría, su gracia y su misericordia, demostrados por la salvación de un miserable, un perseguidor, transformándolo en un apasionado predicador del evangelio. Ahora te pregunto a ti: ¿has sido tú transformado por el evangelio de tal manera que los que te rodean pueden dar testimonio de que ya no eres el mismo? ¿Las personas a tu alrededor pueden decir que ya no eres el mismo? En 2 Corintios 5:17 Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son o han sido hechas nuevas. ¿Has experimentado esa transformación por el poder del evangelio, de modo que otros lo notan y dan gloria a Dios? Mis hermanos, Pablo fue el último de los apóstoles. Ahí en 1 Corintios 15:8 nos dice que él fue el último de los apóstoles. Ya no hay más. Así que no tenemos nosotros hoy que defender un apostolado. Pero lo que sí continúa pasando hasta hoy es que el evangelio sigue cambiando vidas, transformando a pecadores en hombres y mujeres que aman a Dios y viven para su gloria. El pastor Todd Wilson escribe lo siguiente: una vida transformada, vivida para la gloria de Dios, es una prueba poderosa de la verdad del evangelio. Una vida transformada, vivida para la gloria de Dios, es una prueba poderosa de la verdad del evangelio. ¿Es el evangelio real? Sí. El evangelio es la verdad. ¿Puedes probarlo? Hay muchos argumentos para hacerlo,
Pero uno de los más poderosos es ver las vidas transformadas por ese evangelio, que es poder de Dios para salvar pecadores. Amigo que nos visita, o tú que ya tienes tiempo aquí en la iglesia, o has visitado otras iglesias, y todas estas palabras que has escuchado antes no tienen sentido, yo te invito a que vengas a Cristo y que te acercas con esas personas que han recibido el evangelio y que escuches cómo Cristo los ha cambiado y puedas ver que el evangelio puede transformar esas vidas y tiene el poder para transformar la tuya. Oremos. Dios amoroso, grande en misericordia. Solo tú, Señor, a través de Cristo y su muerte en la cruz, puedes salvarnos. Dice tu palabra, Señor, que la salvación te pertenece a ti. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Y el hombre no ha podido hacer absolutamente nada. Desde aquel momento que cayó y decidió pecar contra ti, desobedecer tu autoridad y rebelarse contra ti, el hombre hasta el día de hoy no ha podido hacer nada, Señor, para salvarse. Lo único suficiente, Padre, es la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Señor, lo único que podemos hacer los seres humanos es creer en ese mensaje. Creer, Señor, que es suficiente para salvar nuestras vidas. Te ruego, Padre, por la vida de todos aquellos que no han escuchado a Cristo y por aquellos que ya lo han escuchado, pero todo esto no tiene sentido. Que tú, Señor, con tu poder abras los corazones de estas personas y puedan conocer a Cristo como su Salvador. Padre, que no se vayan de aquí sin que tu palabra sea plantada en sus corazones, Padre. Perdónanos, Señor, porque nosotros como hijos tuyos tenemos este mensaje tan poderoso y no salimos a predicarlo. Señor, que nuestro deseo sea tan grande, Señor, para que otros más puedan escuchar tu palabra y puedan ser transformados por este poder del evangelio, como lo han sido transformados miles de personas a través de la historia. Personas malas, corruptas, asesinos, secuestradores, y que el poder del evangelio, Señor, ha transformado sus vidas. Que el evangelio y el mensaje llegue a los corazones de todos nosotros, Señor, y pueda ser transformados cada uno de los corazones aquí presentes. Señor, te agradecemos todo esto, Padre. Te rogamos por la vida de aquellos jóvenes que están en este retiro escuchando este mensaje y por la vida de todos los que estamos aquí escuchando este mismo mensaje, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.